años también. Entonces, en este mismo momento empiezo a grabar. Ok. Tal vez algunas cosas para empezar. Como ustedes ya pudieron ver, ya el entorno está abierto, ya está con todas sus cositas. Hay una actividad opcional, que es una película que hay ahí. Eso no es ningún trabajo evaluable. No son preguntas, ustedes no tienen que presentar nada, ustedes no tienen que hacer un cineforo de eso, no. Ahí está, si la quieren ver, pura vida, si no la quieren ver, no tienen por qué verla. Es una película que se llama Los hijos de la ultraderecha, es una película danesa, que relata un poco, no es un documental ni nada, es una película de ficción, pero digamos se posiciona con algunos individuos de la sociedad de Copenhague, que hay en Dinamarca, después de los atentados del 2011, de esta gente que empezó a balear a personas en un campamento cristiano, por el asunto de que en ellos había personas refugiadas de Siria, bueno, huyendo del Estado Islámico. Entonces, estas personas, estaba ocurriendo en Europa una serie de fenómenos sociales y una serie de narrativas a través de redes sociales en el que ponía a los inmigrantes como individuos que al no tener los mismos principios y valores de la sociedad europea, entonces eran personas indeseables. Y al final esto degeneró en el advenimiento de partidos neonazis, ¿verdad? Que no sé si ustedes recordarán, hubo como una epidemia de partidos neonazis en Europa. En España, el ascenso de Vox, en el caso de Italia con algunos otros partidos. Y ni qué decir de Alemania, ¿verdad? Con el resurgimiento del Partido Alternativa para Alemania, que es un partido abiertamente neonazi. Muchos de estos partidos neonazis hicieron milicias también neonazis, que bueno, Putin aprovechó la circunstancia para señalar que Ucrania tenía parte de sus milicias grupos neonazis, que obviamente sí lo son, como lo son las milicias de Azov. Pero, claro, era una excusa. O sea, realmente Ucrania eh, antes de la ocupación soviética, Ucrania ya era bastante simpatizante del fascismo y ahora, después de la Unión Soviética, pues no me parecería extraño de que todavía dentro de sus grupos políticos hayan grupos fascistas. En Europa siempre han habido fascistas. Entonces es algo que no me parece como extraño en Europa. Igual aquí en Costa Rica sí han habido grupos fascistas. Recuerdo este grupo de milicias, Movimiento Costa Rica Libre, ¿verdad? Y bueno, todos recordaremos las pobres frases de Clorito Picado, en el que mencionaba cómo científicamente estaba probado que los negros eran razas inferiores que no deberían mezclarse con las del Valle Central, y por eso un presidente que era abiertamente nazi, él era simpatizante del Partido Nacional Socialista Alemán, que fue León Cortés Castro, impidieron que los negros de Limón pasaran de Siquirres. Y eso fue hasta los años 70, para que vean cómo algunas personas aquí en Costa Rica también simpatizaron con esos grupos de ultraderecha. Y bueno, la película va por ese lado, y si ustedes quisieran verla, les invito a hacerlo.
tratando en la medida de lo posible de que cuando la vean siempre tengan en su interior la idea de si esto también ocurre en Costa Rica. Cuando la vi muchas coincidencias. Ojalá ustedes pudieran verla con esos ojos. Y si quisieran verla después de que termine el cuatrimestre, pues igual, ahí queda el enlace. Si ustedes quieren le dan clic, entonces van directamente al enlace, lo guardan y la ven después de que termine el cuatrimestre. Es solamente una actividad opcional, no necesariamente es una actividad nueva. Solo quedan 2 instrumentos de evaluación y a esos 2 elementos hay que ponerles atención, que es el examen de este sábado en 8, que no es 100% en línea. Es un examen que es para 2 días, sábado y domingo. Ustedes lo descargan, pueden descargarlo el sábado en la mañana. Es un documento de Word. Ustedes empiezan a tratar de responderlo. Son solo 2 preguntas de desarrollo. Y lo guardan en PDF. Le dicen en Word Save As. Le guardan en PDF y lo suben otra vez por el enlace de la plataforma. Y punto final, café con tamal. Se fue prácticamente el cuatrimestre. El cuatrimestre termina el 4 de septiembre. El ensayo final, perdón, sí, 4 de septiembre. El ensayo final, entonces, lo dejamos para el 3 de septiembre. ¿Por qué el cambio? Siento que hay mucha presión. Siento que hay mucha presión de parte de otros cursos. Y el sentido de la educación no es atiborrarlos de cosas, sino la comprensión de las categorías teóricas. Y siempre fiel al lema mío de que menos es más, yo prefiero que ustedes tengan la comprensión de las categorías sociológicas que son base para poder entender la criminología desde la sociología, y más adelante ustedes tendrán ¿cómo es que se llama? El curso de profundización de elementos sociológicos de la sociología criminal, que es el próximo cuatrimestre. Ya hemos estado coordinando, el profesor que va a dar ese curso, que se llama Rodrigo Campos, y yo, para que puedan ustedes ya ahora sí profundizar en lo que es la escuela, el enfoque positivista, el enfoque crítico, el enfoque eh, fenomenológico, y de esa forma ustedes puedan tener diferentes aristas de cómo desde la sociología se ve el delito. Pero hemos tenido un abordaje de lo más básico: socialización, hábitos, cultura, aprendizaje social, y la dinámica entre estructura y superestructura, que es aquella pirámide, no sé si se acuerdan, en la que es cómo se dinamiza, o sea, cómo es que se explica, es lo que quiero decir, cómo es que se explica el fenómeno de la cultura, el fenómeno de la ideología, el fenómeno, etcétera, que todo tiene que ver con una base estructural, porque las ideas no están en el aire, las ideas tienen que tener un asidero, tienen que tener algo en donde de ahí surjan, y esa base material es la que modifica todo el mundo de las ideas. Y bueno, la cosa es que ya tenemos nuestra última sesión, que es esta en particular, y que se denomina estructura social y delito. Esta, no sé si se logra ver, no sé si me informan si se puede ver. Sí, sí se puede ver ¿Pero se ve una pantalla en blanco o las diapositivas? las diapositivas. Ok, perfecto. Sí, es que se me puso en otro monitor la cuestión, entonces me confundí. Bien, vamos a poner esto aquí. Entonces,
Tenemos que hablar ahora acerca de estructura social y delito. Dado que el ensayo final es sobre violencia estructural, esta parte de la estructura social es bastante relevante. Hasta ahora lo que hemos tenido es 3 módulos, un primer módulo introductorio, pero hemos tenido 3 módulos. Uno de ellos se llamaba Cultura y Delito, en el que hablamos de cómo el proceso de socialización, ¿verdad?, genera una serie de disparadores que hacen que las personas riñan con la norma. Muchos de estos disparadores, y ahí estuvimos viendo la diferencia entre factor y causa, ¿verdad? Hay factores que generan causas del delito. Un factor denominado, una causa, voy de nuevo. Un factor denominado desigualdad social genera una causa llamada pobreza. ¿Qué es lo que causa la pobreza? Que muchas personas vayan a delinquir. Pero podríamos hablar de muchos otros factores y muchas otras causas que no son tan sencillas de ver porque, digamos, el asociar la pobreza con el delito es una relación muy fácil. Ya lo hemos visto y el ejemplo quizá más determinante es el delito de cuello blanco, el que quiebra esa asociación de pobreza con delito. O sea, el que haya pobreza y esta pobreza genere delito es correcta, así ocurre, pero también el tener mucha plata también genera delito, porque por ahí hay cierta narrativa en la que una persona con plata, ¿para qué va a robar si tiene mucha plata? Y eso es completamente absurdo, es una falacia. De hecho, la gente que tiene plata realmente quiere tener más plata. Muchos de estos disparadores que son los que generan estas conductas generalmente tienen 3P, ¿verdad? Que son plata, poder y prestigio. Y el que las personas persigan la plata, el poder y el prestigio son los que generan que la gente riña con la norma. Entonces, un trabajo no precarizado, una educación de calidad, acceso a servicios del Estado, permite un proceso de socialización basado en normas. Hablábamos del hábitus. Nosotros hemos interiorizado la arbitrariedad. Y una cosa que es completamente arbitraria es hacer esa similitud entre pobreza y crimen. Bien, después tuvimos otro, que fue el que tuvimos la vez pasada, en ambiente social y delito, ¿verdad? El ambiente social es una construcción basada en un proceso de socialización mediante el aprendizaje social. Y que tiene que ver directamente con el grupo de alrededor y en especial con la urbanización y las visiones de mundo, hasta que la norma misma puede generar conductas delictivas. Y esto es muy importante porque en ese aprendizaje social que surge en la comunidad, puede incluso llegar a generar que la ley misma sea la que produzca el crimen. Y bueno, vimos algunos ejemplos en esa ocasión. Hablábamos en ese momento de que la política de control social que Costa Rica ha tenido no ha logrado controlar la situación del delito. Y dábamos como, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos que se ha mantenido entre 11.5 y 11 esta tasa desde el año 2010. Estamos hablando de 11 años. ¿Cómo en 11 años no hemos tenido esa situación a pesar de tener un proceso inflacionario de la norma? Tiene que ver porque no hemos resuelto el problema de fondo. Y el problema de fondo es que esa visión de mundo de pobreza igual delito
se vuelve un obstáculo, ¿verdad? Para poder aplicar una norma de una manera justa. Y olvidamos cuál es el fin de la norma, que al final es aportar defensa del derecho de los ciudadanos y generar seguridad humana. Pero no generamos seguridad humana. Todo lo contrario, el modelo que estamos teniendo, incluyendo el modelo económico, lo que genera no es riqueza para todos. ¿Cuántas veces no nos han dicho que la forma en que tiene el presidente de turno va a traer prosperidad? Todos dicen lo mismo y eso no ocurre, ¿verdad? No ha ocurrido. Y todas estas personas tienen una ideología política similar. Algunos son de centro, otros son de derecha, otros son de centro derecha, pero al final de cuentas es la misma ideología la que nos tiene en esta situación. Y a pesar del inflacionismo penal y de políticas de mano dura, no hemos logrado reducir los indicadores más estratégicos para poder entender el fenómeno del crimen. Insisto, y esto fueron cifras sacadas por el PNUD y el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que menciona que Costa Rica no ha bajado absolutamente nada. Tampoco ha subido. Bueno, eso podría ser del ahogado del sombrero, pero hemos mantenido la misma tasa de homicidios dolosos durante 11 años. Lo mismo ha ocurrido con algunos otros delitos. El de hoy, el módulo de hoy tiene que ver con estructura social y delito, ¿verdad? Que son todos aquellos que nos hacen formar como sociedad, ¿verdad? La estructura social son esos bloques, ¿verdad? Con el cual construimos el edificio social. Y esto es importante porque entonces ahora tenemos que plantearnos qué es estructura social. Y la estructura social, al final de cuentas, es la forma en que los individuos se relacionan entre sí. Pero son cosas distintivas de cada sociedad. Digamos, la estructura social de Costa Rica es diferente a la estructura social de Panamá, a pesar de que estamos a la par. A pesar de que lo que nos divide aproximadamente son 200 kilómetros entre un país y el otro. Estamos al lado y aún así tenemos estructuras sociales muy diferentes. Porque la forma en la que la sociedad ha decidido interactuar entre individuos es diferente entre una sociedad y otra. Entonces, por ejemplo, aquí yo mencionaba que hay disposición de la forma en que se organizan estas relaciones sociales, los individuos, los grupos, las instituciones y los valores, ¿verdad? En el caso de el panameño, digamos, decía Max Weber, un sociólogo alemán, decía Max Weber que uno de los elementos de la estructura social es también su burocracia. Entonces, por ejemplo, Panamá está más acostumbrada a ser una sociedad poco estatista, ¿verdad? Y con una economía dolarizada, recuerden. La estructura social, es decir, la base económica, es la que estructura las ideas, la cultura, la ideología. Panamá es un país un poco más individualista, probablemente por la herencia de Estados Unidos con el canal. Es muy poco estatista, ¿verdad? Casi todo lo terceriza o lo realizan instituciones privadas. Y además de eso, es un país que está dolarizado, ¿verdad? Entonces, una balboa, un dólar.
En el caso de Costa Rica, ocurren muchos otros fenómenos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a cierta burocracia, toleramos esa burocracia, tenemos muchos servicios de parte del Estado y además de ello, somos un país que tiene cierta diversificación a nivel económico. Digamos, en el caso de Panamá, prácticamente vive del sector servicios, o sea, el sector terciario de la economía. Es decir, de los elementos financieros, ¿verdad? Siendo Estados Unidos Panamá un paraíso fiscal, pero además de eso, la zona del canal. Entonces, el servicio de cabotaje de los barcos, pero además la robusta economía financiera que tiene Panamá, prácticamente los hace ser un país que no siembra. Panamá importa el 75% de su comida. Es decir, la gente está abocada al sector servicios. Costa Rica es un país que, por el contrario, tiene una economía mucho más diversificada. Tiene un sector de servicios muy robusto desde el punto de vista ya no de lo financiero, sino de lo manufacturero, en donde tenemos mucha inversión extranjera directa de ensamble aquí en Costa Rica, pero además tenemos un sector primario, que es el de la agricultura, que es también bastante robusto, ¿verdad? Siendo nosotros prácticamente el mayor proveedor de piña en Europa. Así como las manzanas y las uvas son en Navidad para Costa Rica, la piña lo es para Europa. Y entonces, cuando se acerca Navidad, los países europeos y Japón, por cierto, también, llenan sus mesas de piñas y esas piñas salen de acá. Uno diría, Kino Puña, ¿cómo podemos nosotros sostenernos con puros postres? Pero sí, es así. Y es muy robusto desde el punto de vista, el café, el banano, el cacao y la piña siguen siendo productos importantes, al igual que los chips, al igual que el montaje de tarjetas, al igual de el ensamble de electrodomésticos y otras cosas que también hacemos. Pero igualmente tenemos un muy robusto sector terciario. Entonces tenemos tres ¿cómo es que se llama? Sectores de servicio, de sectores económicos que son muy robustos. Entonces, eso también nos configura como nación. Entonces, por ejemplo, a pesar de muchas de estas cosas, tenemos nuestras contradicciones como nación. Por ejemplo, a pesar de que el sector servicios es un sector muy importante, por lo menos lo vemos en los call center, en las diferentes bases que hay aquí de Sportbooks y de algunos otros servicios en línea. Seguimos llegando tarde a todo y es parte de nuestra cultura, la hora pica. Qué horror es la hora pica, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Llegamos 15 minutos tarde y nadie se extraña de que llegamos 15 minutos tarde. Es como parte de nuestra idiosincrasia. Entonces tenemos algunos ejemplos de estructuras sociales. Machismo es una estructura social, no es lo mismo el machismo en Panamá que el machismo aquí en Costa Rica. Tienen categorías diferentes, tienen formas de expresión diferente. La religión, por ejemplo, en Panamá hay un fuerte componente musulmán, ¿verdad? Uno puede ir a Panamá a ver mezquitas, ¿verdad? Que hay en Panamá Centro, pero en las mezquitas aquí no hay nada de eso. Nosotros lo que tenemos es una sinagoga, que es prácticamente un búnker ahí en Pavas, y poco sabemos de eso. O sea, aquí prácticamente las expresiones políticas es que nosotros somos un pueblo cristiano, ¿verdad?
siendo evangélico o siendo católico, pero que somos un pueblo cristiano. Y hay cierta también falacia acerca de eso, porque en realidad el judaísmo en Costa Rica es una religión muy importante. No sé si ustedes recordarán ahí en Paraíso de Cartago, donde estaba, ya no está, pero donde estaba la cuestión de los Krishna, ¿verdad? De los hinduistas, con su comunidad autosuficiente. Yo no sé si seguirá estando ahí. Y también muchas de esas expresiones de nuestra religión se permean dentro de nuestra estructura social. Por ejemplo, nosotros provenimos de una religión basada más en la culpa que en la gracia. Entonces, basamos muchas de nuestras creencias en la culpa y todo lo generamos a través de ahí y expresamos nuestra religión a través del sufrimiento y la expiación de la culpa. Las religiones evangélicas, que son por lo general traídas por misioneros norteamericanos y algunos otros europeos, por lo menos al principio, no basaban sus creencias en la culpa, sino en la gracia. Sin embargo, con la introducción del pentecostalismo y del neopentecostalismo, ha habido una cierta catolización de las religiones evangélicas, en donde el hecho de que usted esté arrepentido del pecado no es suficiente. Usted tiene que demostrar que está arrepentido del pecado. Entonces, las iglesias evangélicas aplican ciertas disciplinas, aplican ciertas formas de expiación del pecado, y volvemos a retrotraer de nuestra herencia católica esa cuestión de la necesidad para lograr la santidad, es expiar con sufrimiento la culpa. Entonces, somos un país que suele culpabilizar a la persona que de alguna forma nosotros interpretamos que ha pecado. Y eso también es parte de esa construcción, de esa estructura social. Entonces, por ejemplo, somos una nación que castiga el éxito. Si vemos que a alguien le va bien en la vida, empezamos a hablar mal de ella. Y empezamos a tratarla, es que esa persona quién sabe cómo llegó, y si es mujer, ni qué decirlo. Ah, es que se acostó con fulano, es que por eso es que hizo esto con aquellos, que hizo no sé qué, que compró, que no sé cuánto. O sea, no podemos considerar que una persona haya llegado a un puesto y empezamos a generar culpa, empezamos a generar. Por eso, Costa Rica tiene mucho del síndrome del impostor, ¿verdad? Porque nos cuesta creérnosla, nos cuesta aceptar y somos una nación muy negacionista. Pasamos negando. Es que aquí no hubo indígenas. Es que aquí somos una nación blanca. Es que aquí hablamos inglés. Es que aquí no somos como los nicas. Es que aquí no somos como los guatemaltecos. Y empezamos a generar una serie de elementos, de narrativas que son parte de esa estructura social. Y de ahí devienen nuestros estilos de vida. Bueno, volvemos al asunto, ¿verdad? Cuando, no sé si ustedes se acordarán, cuando aquella presentadora de televisión elevó un poco su ingesta de alcohol y terminó sembrando su carro nuevo que había publicado por redes sociales, terminó por incrustarlo en una casetilla de peaje en Global Vía. Y como estas personas, tanto la mamá de esta presentadora como la presentadora,
empezaron a atribuir envidia a las personas de lo que había hecho. Entonces volvemos a esa situación negacionista. La Universidad de Costa Rica realizó un estudio de cómo percibimos la religión nosotros los costarricenses, y una de las cosas que más me llamó la atención de ese trabajo fue el hecho de que nosotros tenemos una religión situacional del pecado. Entonces, nosotros justificamos el pecado en ciertas circunstancias. Entonces, tenemos que muy frecuentemente, cuando hay expresiones de cierta sexualidad dentro de la iglesia evangélica o dentro de la iglesia católica, tanto el sacerdote como o el pastor legitima esa actitud porque es voluntad de Dios. Entonces, si Dios no quisiera que estuviéramos juntos, ya lo hubiera prohibido, pero estas circunstancias nos han unido y por eso es que estamos juntos, etcétera. Son una serie de cuestiones de a nivel situacional. Es que Dios me tuvo que llevar hasta ese punto para que yo pudiera crecer y yo entendiera que estaba haciendo mal, etcétera, etcétera. Y esos estilos de vida y esas formas nos llevan a construir ideologías, por ejemplo, basadas en que, por decir algo, digamos, Francini, que siendo de Liberia puede dar fe en ello. Cuando ocurrió lo del asesinato de esta señora que era ingeniera, que viajaba por todo el mundo, y el marido era un vagonetero, terminó el marido teniendo celos por su mujer, la mató, le prendió fuego en su cama y después se entregó. Y es muy interesante porque inmediatamente empezaron a surgir una serie de hombres y mujeres que hablaban de la víctima, diciendo, es que ella era insoportable, es que ella era una juegue viva, es que le restregaba en la cara lo que ella era, que como era ingeniera, y etcétera. Entonces, como existe también una serie de creencias, que recuerden que las creencias son elementos no comprobables de cómo funciona el mundo, la mujer tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona sujeta, no tiene que vanagloriarse de lo que tiene, y también lo justificamos de manera espiritual, usamos el salmo de mujer virtuosa, es aquella, que no sé qué. Entonces, con todos estos elementos, elaboramos una forma de cómo explicar esas relaciones sistemáticas que vinculan a los miembros de la sociedad. Bueno, ¿cuántas veces las suegritas le reclaman a sus nueras por trabajar o por estudiar? Es que ¿por qué dejar chiquito solo? Es que no hay nada mejor que una mujer para poder criar a su hijo, y que sea su madre es lo mejor. Y empieza a haber una serie de presión a nivel social para que usted deje de trabajar o que deje de estudiar, porque su deber debería ser con los hijos. Eh, y este tipo de cuestiones es algo que no solamente lo vemos en nuestra cultura, ¿verdad?, sino que también lo vemos en otras culturas. Recuerden cómo el candidato que perdió con Gustavo Petro en Colombia era del tipo de persona que la mujer no debería estar en política. La mujer debería estar cocinando, complaciendo a su marido. Y él decía en varias entrevistas que hizo en línea que el pueblo colombiano a eso no le gusta, que la mujer debería estar en la casa. Y dígame si no, eso se repite una y otra vez cuando uno ve las noticias, es que eso no le hubiera pasado si se hubiera quedado en la casa. Es que si hubiera quedado lavando trastos, eso no hubiera pasado. Es que, ¿qué está haciendo esa muchacha a las 3 de la mañana? Y véala cómo va vestida.
algo un poquito de esa visión al revés que vimos en el video, en el corto de la tarea pasada. Y es exactamente lo mismo. Emulamos en donde sancionamos socialmente a aquellas personas que de alguna forma se salen de esa estructura social. Antes de seguir, esto quisiera que quedara muy claro. Por tanto, pregunto, ¿hay alguna consulta con respecto a qué significa estructura social? ¿Estamos? Entonces seguimos. La estructura social es un identificador. Hay diferentes formas en que se expresa esa estructura social. El lenguaje es una de ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que una de las primeras frases de la Biblia es: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros de parte de ciertas personas que esa palabra hombre expresa tanto el hombre como la mujer? Bueno, que yo sepa, ahí dice hombre. Nada más. No dice mujer. Que usted crea que yo voy a asumir que hombre significa hombre y mujer es otra cosa. El lenguaje también es parte de esa estructura social. Y nosotros tenemos un lenguaje que, a diferencia, por ejemplo, del inglés, tiene género. Y a mí me hace gracia mis compañeros que son gringos. Ellos me dicen, es que ustedes en el español, ¿cómo se les ocurre ponerle género a las palabras? Bueno, pues sí, el español en ese sentido le pone género a las palabras. Sin embargo, yo siempre les doy este ejemplo, ¿verdad? Utilizando la frase de Buzz Aldrin, el primer ser humano que llegó a la luna, que utilizó la frase for all mankind. Kind es como, por así decirlo, estirpe o una cosa así. Cuando habla de mankind, está hablando de humanidad. Y la primera palabra es hombre. Entonces, es como muy interesante que el lenguaje también permea esa estructura social. Y el lenguaje en nuestra cultura es muy patriarcal. De hecho, por esa razón es que se utiliza el lenguaje genéricamente neutral, ¿verdad? Ahora, bueno, era genéricamente neutral cuando empezó a ponerse de moda. Ahora lo que se utiliza es otra cosa, que es lenguaje inclusivo. En la UNED hay un manual de lenguaje inclusivo y es importante que lo tomen en cuenta para no poner X en las palabras o ¿verdad? Como para decir amigues, ¿verdad? La UNED tiene un manual de ¿cómo es que se llama? De lenguaje inclusivo. Entonces, para sus TFGs, traten en la medida de lo posible de conseguirse ese manual. Es muy bonito además, yo se lo recomiendo. Se llama, se nombra, si existe, se nombra, ¿verdad? Es parte de ese manual. Dice Juan Carlos, es extraño, pero vive mejor que yo. Vive mejor creo que yo. ¿Por qué, Juan Carlos? No entendí. No sé si puedes explicarme. No, era referente al ejemplo que dio de Panamá, Sí, en sí, situación de bueno, vida, ¿verdad? Pero era mucho más antes. recordemos que Panamá estalló en una cuestión social este año, porque la gente no pudo aguantar. O sea, los que viven mejor son los que viven en Panamá City. Digamos, muchos de mis amigos que son panameños saben que ese dualismo estructural que tienen nuestras naciones latinoamericanas, donde las capitales viven muy bien, pero todas las zonas rurales no, ¿verdad? Y tal vez el reportaje de Canal 7 con respecto al Darién, ¿verdad? Es que ni siquiera hay una carretera que una Panamá y Colombia.
llega hasta cierta parte del canal y de ahí no sigue la calle. Entonces la gente prácticamente está incomunicada. Y de este otro lado, de parte de Chiriquí, es cuestión de ver la desigualdad tan rampante que existe entre estas personas, que prácticamente en algunos casos no hay trabajo, todo está en la zona del canal y tienen que generar una agricultura de subsistencia, ¿verdad? Pues sí, tal vez algunos vivirán mejor que uno, pero en ese sentido, Costa Rica y Panamá siempre llevan un pulso. Hoy en día, Panamá está un poquito sobre Costa Rica, después Costa Rica está sobre Panamá y ahí vamos. Porque esa es otra cosa y esa es otra narrativa, ¿verdad? Que Costa Rica está en quiebra y eso no es cierto. Costa Rica viene creciendo estrepitosamente desde hace años y crece a un ritmo mucho mayor que cualquier otra nación de Centroamérica. Costa Rica es el país más rico de Centroamérica. Y eso no lo digo yo, eso lo dice ¿cómo es que se llama? Este clubcillo de países en los que nos metimos, ¿verdad? Que ya no recuerdo cómo es que se llama. La OCDE. Somos el país más rico de Centroamérica y a veces Panamá nos gana un año y es el más rico de Centroamérica por unos puntos y después está Costa Rica y ahí vamos. Y somos la 10ª nación más rica de Latinoamérica. Y uno se queda pensando, y entonces, ¿cómo es que estamos como estamos? Eso tiene que ver con desigualdad, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. La estructura social da identidad e identificación, y eso por los valores y los elementos esperables. Y aquí el ejemplo que yo les daba, no es lo mismo el machismo de Argentina, ese machismo de fabulosos Cadillacs, ¿verdad? Que el machismo de México, que es el que se vive en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y no es el mismo en Francia o en Suecia. Suecia pues, son países que son machistas, son países que, pero no son países muy patriarcales. De hecho, son menos que nosotros. Sin embargo, siguen existiendo. La película que les puse, lo de los hijos de la ultraderecha, es de un país escandinavo, que es Dinamarca. Y ahí ustedes van a poder ver esa relación que todavía existe de patriarcado, pero es obviamente menor que la de Costa Rica. Y en la diapositiva pongo algunos ejemplos de esas estructuras sociales, ¿verdad? Como ir a echarse un clavado en la fuente del hispanidad, cuando gana Costa Rica, el gallo pinto y algunas palabras también, ¿cómo es que se llama? Que nos identifican como nación. Entonces, bueno, ahí seguimos con esta cuestión. Igualmente la estructura construye verdades. Entonces, por ejemplo, la estructura social construye discursos, esos discursos o esas narrativas, que es lo que les he estado comentando, fija sus límites y actualiza constantemente las reglas del juego. No es el mismo patriarcado el que tenemos hoy del que teníamos hace 20 años. Es decir, el machismo de mi papá no es el mismo machismo que tengo hoy, yo. No, él no es el mismo. Y no es el mismo machismo que tiene mi hijo. Es algo que en el camino se han construido una serie de discursos y esos discursos han configurado las estructuras sociales que tenemos acá. Ahora, esta estructura social construye estos discursos y muchos de estos discursos se mantienen por separado. Por ejemplo, no es lo mismo tener algún tipo de, ¿cómo es que se llama? De patriarcado por
ejemplo, en San Carlos que aquí. San Carlos es, en ese sentido, mucho más patriarcal que lo que es el Valle Central, ¿verdad? Y obviamente no es el mismo conservadurismo el que existe en la gran área metropolitana que, por ejemplo, en Cartago. Y no es el mismo conservadurismo que existe en Ciudad Quesada con el de Punta Arenas o el de Palmar Norte. O sea, son diferentes formas de estructuras sociales que son muy válidas en esos lados, pero digamos, no son tan válidas en otros. Pero como manejamos el mismo idioma, se van actualizando constantemente. En lo que respecta a los modelos de control social, estos siempre han sido modelos coherentes, ¿verdad?, al modelo de desarrollo. Y tenemos un modelo de desarrollo que genera mucha fragilidad social. Porque, a ver, teníamos un modelo de desarrollo que se llamaba el keynesianismo, digamos, de los años 80 para abajo, en donde existía un Estado desarrollista, pero hoy en día tenemos otro modelo, y ese modelo se le denomina modelo neoliberal. En el modelo neoliberal está basado en la reducción del Estado a la mínima expresión y que sean las empresas privadas las que se encarguen de las cosas. El estallido de Panamá en estos días, que casi no se vieron noticias de eso acá, pero fueron muy graves y mis compañeros siempre me mencionaban lo grave que eran, es porque las empresas privadas en Panamá, primero cobran lo que les da la gana. Digamos, los servicios de telefonía, además de ser malos, son muy buenos en la ciudad, pero muy malos alrededor del país, son malos, son oligárquicos. Entonces, por ejemplo, Claro ha comprado todas las empresas. Le cambia de nombre, se llama algo, no sé qué, Cable and Wireless, ¿verdad? Y no permite otros competidores y empieza a absorber competidores, algo muy similar a lo que hace Los Pinos, ¿verdad? Que hace adquisiciones muy hostiles y absorbe, ¿cómo se llama? Empresas. Entonces, la mano del mercado con la ley de la oferta y la demanda no existe, digamos, no existe aquí en Costa Rica la ley de la oferta y la demanda de lo que a los productos lácteos se refiere. Y cada competidor que viene no logra salir adelante porque el mismo modelo económico permite actividades como las que hizo Dos Pinos, por ejemplo, con Lala, siendo una adquisición hostil que terminó prácticamente haciendo que Lala se fuera, o de FIFCO, con muchas otras empresas productoras de cerveza, pero además importadoras de licores. Cuando oímos que van a privatizar FANAL porque FANAL es ineficiente, seguimos un poco esa narrativa de que todo lo del Estado es ineficiente, cuando FANAL es la que provee el 100% del alcohol que se utiliza en la caja del Seguro Social y además tiene la posibilidad de tener una empresa que produce una bebida alcohólica que la marca cuesta 200.000 millones de colones. Obviamente no es que quieran privatizarlo, ¿verdad? Lo que quieren es venderla para que alguien más pueda utilizar ese recurso. Digamos, el anuncio del presidente con respecto al Banco de Costa Rica, yo me pregunto, ¿y por qué no vender el Banco Popular? A ver, el Banco Popular es verdaderamente ineficiente y en realidad muy poca gente lo extrañaría si se vendiera, pero tienen que vender el banco más importante de Centroamérica, ¿verdad? El Banco de Costa Rica es el banco que lidera las operaciones bursátiles que hay en Centroamérica, muchísimo más que el BAC.
¿por qué venderlo? Y eso no lo estoy defendiendo. Para mí los bancos son pillos con corbata que nos dan una miseria de intereses por nuestros ahorros, pero además nos cobran hasta por el paso que demos, ¿verdad? Si vos vas a la caja te cobran, si pagas con tarjeta te cobran, si usas el cajero automático te cobran. O sea, es parte de esa dinámica propia de los bancos, ¿verdad? Entonces yo no veo ninguna diferencia entre un banco público y privado más que la protección de mis ahorros, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es esa dinámica de reducir el Estado a la mínima expresión, generando mucha fragilidad social. Recordemos cómo en el gobierno de Abel Pacheco se quiso privatizar las cárceles, ¿verdad? Que fueran oferentes privados los que hicieran las cárceles, igual como se hace en Japón o se hace en Estados Unidos, y no lo pudieron hacer por el asunto de que constitucionalmente las cárceles son del Estado, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que quiera hacer algo, tiene que ser que cambie la Constitución. Lo mismo ocurrió con el FED, lo mismo ocurrió con muchas cosas. Bueno, alguna sabiduría tenían nuestros constituyentes a la hora de proteger todas estas cosas desde la Constitución. Pero esta estructura social construye ciertas verdades. Parte de esas verdades son ciertas falacias con respecto a la pobreza. Digamos, en esa praxis jurídica tenemos ciertas falacias con respecto a la pobreza. Digamos, se minimiza el problema de la pobreza. Entonces, se escucha con mucha frecuencia, no le des el pescado, enséñale a pescar. Ah, qué lindo, ¿y cómo consigo la caña de pescar? ¿Verdad? Alguien tiene que hacer ese capital semilla para poder comprar yo mi caña de pescar y después con eso hacerme mi puestito de pescado. Pero por mientras, ¿quién me presta la caña para poder pescar lo suficiente y tener lo suficiente para comprarme una caña de pescar propia? Esa cuestión, esa falacia de minimizar la pobreza, utilizando frases como esta, son parte de esas retóricas que construye la estructura social, ¿verdad? En donde las ayudas del Estado hace que los individuos sean parásitos del Estado. Y los tenemos como si fueran parásitos del Estado. Perdón, pero si yo no hubiera tenido beca, yo no logro estudiar. Así de simple. Es decir, si a mí no me prestan la caña de pescar por 7 años, que fue lo que me la prestaron, yo jamás hubiera podido estar aquí donde estoy con ustedes. Y yo no sé cuántos de ustedes lograron estudiar gracias a una beca, pero esa beca es prestarle la caña de pescar a alguien. Por tanto, no podemos ir alegremente diciendo, ay, ¿por qué le regalas la caña? Deberías enseñarle a pescar y que no sé qué. Hacer un emprendimiento no es fácil y eso nos lleva a la siguiente falacia, que es la de la paciencia. Los pobres deben de esperar el crecimiento económico para recibir los beneficios que reciben las élites. Y eso está basado en un factor ideológico que se llama la teoría del derrame. Es decir, usted tiene un vaso, usted llena el vaso, ese vaso es la empresa, ¿verdad? Y lo que usted lo llena es la riqueza. Entonces, en esa metáfora, usted hace que la riqueza suba hasta el punto del vaso y ese vaso se va en algún momento a derramar hacia las personas que están al lado, a esos emprendimientos y a esos encadenamientos productivos y que la riqueza va a generar más riqueza. Pero ustedes y yo sabemos de que lo que hacen las empresas es tomar las ganancias y depositarlas en un paraíso fiscal. Entonces nunca se derrama. Y por eso tenemos a individuos como Elon Musk o a Mark Zuckerberg, que a pesar de ser ultramillonarios, declaran en el año 2021 cero ganancias en sus empresas. Y uno le cuesta creer como una persona como Elon Musk, que puede darse el tupé de comprar Twitter,
a un precio exorbitante, decir que no tuvo ganancias, que su empresa, pobrecita, no tuvo ganancias. Es algo que es impresionante. Luego, asociar la pobreza con la adicción, con la deshonestidad, con el pecado. Y esto es muy frecuente, como hay pastores que hablan de que usted lo que tiene es espíritu de pobreza. Y la razón por la que usted es pobre es porque hay un pecado escondido en su familia. Y es esa atribución, de nuevo, esa catolización de nuestras creencias, en donde, de nuevo, el que tiene la culpa es usted. Por tanto, es usted quien tiene que expiarla. Usted tiene que hacer algo para poder salir de esta situación. Y quita eh, la colectividad, o sea, la cuestión siempre es individual. No podemos estar en una sociedad que colectivamente nos ayudamos unos a otros. No, 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 es que es una cuestión individual. Y ese individualismo es, en algunos casos, lo que genera los grandes problemas de ansiedad. No todo tiene que ver con adicción. Conozco muchas personas con mucho dinero y son muy adictas y no son pobres. Igual con la deshonestidad, conozco igual muchas personas muy deshonestas en el sector público y privado que son sumamente, tienen demasiados recursos económicos, ¿verdad? Luego está lo de la falacia de la meritocracia, ¿verdad? Que todos tenemos las mismas oportunidades. Esa gente, ¿qué le pasa? Todos tenemos las mismas oportunidades. Y la gente pobre no sabe aprovecharlas y eso también es una falacia. Porque lo cierto es que el acceso no es el mismo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con mis compañeros de escuela primaria. Ya podrán imaginarse qué regueros rocos somos. Pues bien, muchos de ellos no terminaron la escuela. Algunos terminaron la escuela y no siguieron en la secundaria. ¿Cuál es la razón? La razón es que la familia necesitaba que la persona trabajara para que ayudara en la casa. Entonces, el acceso a la educación no es tan fácil tampoco. Si, digamos, por ejemplo, mi sobrina es de Atlanta. Ella, para poder estudiar, tiene que adquirir un préstamo. Entonces, si ella no puede acceder a ese préstamo educativo, ella no puede estudiar. Entonces, tampoco es que la educación, uno tiene las oportunidades para hacerlo, no es cierto. Si vos no tenés las oportunidades para hacerlo, no podés. Y la adquisición de una beca en una de las universidades públicas aquí en Costa Rica es también complejo, incluso hasta lo viene a visitar el trabajador social. Juan Carlos menciona el asunto del acceso a la justicia. ¿Qué mejor dicho? ¿Qué mejor dicho? El acceso a la justicia no siempre es igual. Y el montón de personas con defensores públicos que no desmerito lo que hace la Defensoría Pública. Hacen tareas titánicas, hacen defensas en donde dejan el pellejo, pero en muchos casos no lo logran. ¿Por qué? Porque el otro tiene un abogadazo, ¿verdad?, que logra trabajar las 24 horas del día y no como el defensor público que tiene que atender 32 casos por semana, las 24 horas del día y que la familia y tengo otro trabajo y majado, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad? Bueno, Alejandro lo menciona muy bien. Yo decía unas decenas, pero es cierto que quizás a veces son cientos. Y en algún momento algo se debe escapar y uno no puede lograr una buena defensa. El acceso a la justicia también es diferenciado, no es lo mismo. La salud dental, este ejemplo yo ya se los había mencionado. Mucha gente tiene esa retórica de que los nicaragüenses refugiados aquí en Costa Rica tienen acceso a la salud, y eso es mentira, eso no es cierto. Tienen acceso a la salud si tienen orden patronal, y si no tienen orden patronal se las cobran. Y les comentaba el ejemplo, yo trabajaba en una organización no gubernamental en la ciudadela de Carpio, y en una mejenga que tenían los carajillos, uno de los huilas se cayó y se quebró el brazo.
Lo llevamos al Hospital México, que era el más cercano, y no lo quisieron atender hasta que pagara. Y al final este servidor tuvo que pagar ¿cómo es que se llama? El que le enyesaran el brazo. Y fue un huevazo de plata. Tampoco es que fue así como un poquitico, no, fue un huevazo de plata. Y bueno, al final de cuentas, la organización hizo la devolución del dinero, pero ahí fue donde yo me di cuenta de que eso solamente es una retórica. Igual, a veces sí lo hacen, digamos, atienden al extranjero, por ejemplo, al gringo, al francés, que le hacen ahí una cosita, o al chino. Digamos, mi esposa se mejoró en la maternidad Carit, ahí en Cristo Rey, y había una muchacha de origen oriental. Ella tuvo el bebé ahí y no le devolvieron el bebé hasta que ella demostrara que podía pagarlo. Entonces, ese mito de que la caja atiende a todo el mundo, no, es algo que no es del todo cierto. En algunos casos habrá buena voluntad, pero eso no ocurre en ciertos momentos. Eh, la otra cosa es la desvalorización de las políticas sociales, ¿verdad? Siempre con la idea de que las únicas políticas sociales son políticas económicas, y eso no es cierto tampoco. Hay políticas sociales que pueden mejorar la vida y los derechos que tienen las personas sin necesidad de que pasen por una política económica, y muchas de ellas son las políticas de seguridad. Y muchas de ellas tienen que ver con las políticas de educación pública, y todas, algunas van a tener que ver con algunas otras políticas que también son importantes, porque se maneja la idea de que el mercado resolverá todos los problemas. Y ya, como les menciono, la mano invisible del mercado y la ley de la oferta y la demanda no siempre ayudan a las personas. Otra de las falacias es que la desigualdad es un hecho de la naturaleza. Hay algunas personas que nacieron para tener mucho y hay personas que nacieron para tener poco. Es que son limitaditos, es que tienen algo. O sea, no. ¿Cuántos Einstein? ¿Cuántos Newton? ¿Cuántos Marie Curie? ¿Cuántos Franklin Chan? ¿Cuántos Helen Weber? ¿Cuántos Godard? Nos estamos perdiendo en África. Ese niño que está desnutrido, que tiene un sopilote atrás a punto de comérselo, probablemente pudo haber tenido la oportunidad de ser el próximo matemático, o pudo haber sido la próxima enfermera o la próxima doctora. ¿Cuántas de estas personas no han tenido la oportunidad de demostrar todo lo que saben y todo lo que pueden hacer? ¿Cuántas personas brillantes se pierden en los anillos de pobreza en Costa Rica? Y la otra falacia es que no hay alternativa. O sea, las medidas que se toman son las únicas posibles y que otras propuestas no son serias, ¿verdad? Entonces, vemos cómo estas políticas de seguridad basadas en la represión, decimos que son las únicas propuestas que hay. O sea, el que le demos plata a la gente, el que le demos, o sea, eso no es serio. Y vamos, esto se hacía, ¿verdad? En el keynesianismo, que estamos hablando de los 60s, 80s, la idea del keynesianismo era ponerle plata en la bolsa a la gente. Entonces, el proceso era que el Estado generaba obra pública, por ejemplo, construir Limón, construir una calle, construir un puente. Eso le daba empleo a muchas personas, eso generaba encadenamientos. La gente tenía salarios, el salario, yo agarraba el salario, lo que hacía era gastarlo, comprando el alimento, comprándome alguna cosita, comprándome algún cariñito. Ese dinero se captaba mediante los impuestos se volvían a generar obra, y eso generaba un círculo virtuoso. De hecho, en Costa Rica, el auge del sector secundario, es decir, de la industria, fue en ese tiempo, porque entonces las empresas como la Atlas, que no era del Estado, sino una empresa privada, generaba una serie de bienes, cocinas, refrigeradoras,
hornos de microondas. Después hubo un tiempo en el que vendían también cocinas. Entonces, esto generaba buenos salarios, buena empleabilidad. Esta generaba buenos salarios. Estos salarios yo los consumía comprando cosas. Estas cosas por medio de los impuestos volvían al Estado y así se generaba un círculo virtuoso. En el modelo en el que estamos ahora, no. En el modelo que estamos ahora es reduzca a que las empresas no tengan impuestos. Y si tienen impuestos, que sean lo mínimo posible. Y los impuestos que sí se cobran, cóbreselos a la clase media. Entonces, la clase media es la que lleva prácticamente el peso del Estado costarricense. Y no eran las empresas, como fue otrora. Entonces, al trasladar esa cuestión de los impuestos a las empresas a la clase media, es el que nos tiene con esa situación de fragilidad. Por tanto, sí hay otras formas posibles y otras alternativas para poder enfrentar la pobreza. Pero veamos otro ejemplo, cómo es que se construye esa verdad en la praxis jurídica, cómo esa estructura social le dice a las personas, operadores jurídicos que hay en Costa Rica, y es, por ejemplo, la psiquiatrización de las conductas, ¿verdad? Entonces, vemos que una persona es aquejada, y lo pongo entre comillas porque ¿quién define que es aquejada? Por una psicopatía, por una perversión o por una adicción. Pero, de nuevo, es que hablamos de construcciones sociales y no sé si se acuerdan que fue lo primero que vimos, que estos valores, normas y creencias son impuestos desde las instituciones de socialización. Y entonces, ¿quién define perversión? ¿Qué es una perversión? ¿Quién lo define? Entonces, los actos que van en contra de la conducta normal, se le realiza exámenes científicos, y vuelvo a poner científicos entre comillas, porque hay ciencia y hay ciencia, ¿verdad? Recordemos que los científicos consideraban a los negros, los latinoamericanos, los gitanos y los judíos individuos subhumanos en la Alemania nazi. Y había muchos médicos que daban pruebas, incluso se hacían artículos científicos en el que certificaban que efectivamente nosotros como latinoamericanos éramos individuos inferiores. Ahora, estos exámenes científicos definen el desorden mental en base a la construcción de identidades. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en que la homosexualidad era un delito, y era un delito aquí en Costa Rica. El delito de sodomía, yo no sé si todavía sigue estando en el Código Penal, pero existió hasta hace poco. O sea, entrado el siglo XXI, todavía existía la sodomía. Bueno, aquí me está mencionando Alejandro que hasta el 2002 fue contravención. De igual forma, hubo un tiempo en el que se consideró que la conducta la conducta criminal de muchas personas era llevada por la histeria. Histeria es una palabra que viene del griego histeron. Histeron es un frasco, es una ánfora, y otra palabra para hablar de esa ánfora es útero. Histeria, hístero, útero. Es lo mismo, es una enfermedad que existe específicamente en mujeres que hoy, por dicha, ya la conocemos con otro nombre, que es ansiedad. Y las mujeres siempre han sido sometidas a grandes dosis de ansiedad por ser mujeres, ¿verdad? Porque tienen que ir con la maternidad, tienen que complacer a su esposo, porque si no lo complacen, entonces el maestro va a buscar otra, que tienen que criar a los hijos, que tienen que estar con los hijos, que tienen que estar guapas, que no pueden estar gordas, que tienen que ser siempre lindas, siempre tiernas, no pueden decir una mala palabra, no pueden fumar, no pueden, perdón con lo que voy a decir, pero no pueden echarse un pedo. Todo tiene que ser de una niña o de una mujer virtuosa.
Y nada de esas conductas son reflejo de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella que mantiene los valores de la mujer, que reconoce en su marido como cabeza de hogar, etcétera, etcétera. Aquí está poniendo el artículo, en el título 3, artículo 378, se impondrán 2 o 30 días de multa a la sodomía al practicarse la sodomía en forma escandalosa. Ok, a eso es lo que voy, ¿verdad? Como muchas veces se consideraba a la homosexualidad como científicamente como un trastorno. De hecho, el DSM-4, el Manual de Psiquiatría, reconocía a la homosexualidad como una enfermedad. De hecho, algunas personas siguen considerando eso como una enfermedad. Bueno, bueno, es interesante cómo ahora empiezan a generar de nuevo esta retórica y esta narrativa de que existe un complot mundial de un lobby homosexual que está guiado por personas de izquierda y que se refiere a algo llamado ideología de género. Y que lo vemos en Buzz Lightyear y que lo vemos en, ¿cómo es que se llama? En muchas otras cuestiones de niños, y yo a los hijos los educo yo y algunas otras cosas así, y lo tratamos de justificar, pero era la izquierda y sigue siendo la izquierda altamente patriarcal. Decía Salvador Allende, que fue candidato que ganó por el Partido Comunista Chileno, que se lo apió Augusto Pinochet y se inició con una dictadura con millones no, miles de desaparecidos. Salvador Allende decía que la homosexualidad era una enfermedad y por tanto se podía curar. Como hoy en día todavía hay personas que repiten esto, ¿verdad? De que la homosexualidad es una condición que se puede curar porque es una enfermedad. Probablemente estas personas sigan creyendo que es como una especie de virus o una especie, no sé, de predisposición genética. Lo cierto es que no hay un acuerdo sobre ello y la verdad es que no importa. O sea, si alguien quiere, dentro de nuestras democracias liberales, si alguien quiere vestirse como quiera, tiene derecho a hacerlo. Y lo mismo expresar su sexualidad. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Lo que hay que hacer es educar a las nuevas generaciones para que si no quiere ver eso, simplemente dé la espalda y se vaya. Usted tiene derecho a no ver eso. Usted puede escoger no verlo. ¿Ya? Eso no significa que usted debe lesionar el derecho de otra persona. La histeria sigue manejándose al día de hoy. Los psiquiatras en ese sentido eran terribles porque decían que la cura de la histeria era la masturbación. Entonces, la persona con histeria, los psiquiatras frotaban las manitas y esperaban a las mujeres en sus consultorios para masturbarlas. Entonces ellos tenían una serie de dildos o de consoladores para que la mujer llegara al orgasmo. Y con el orgasmo es que se podía curar la ansiedad o la histeria. Incluso hubo máquinas. Hoy en día esas máquinas todavía se siguen usando, pero ya obviamente con otros fines, generalmente para la pornografía, pero esas máquinas en principio fueron creadas para tratar la histeria en los psiquiátricos. Y eran prácticas en las que se condenaba desde el punto de vista judicial a una persona a estar en un psiquiátrico para ser tratada por su enfermedad, ¿verdad? Porque se le consideraba enfermedades. Otra de ellas era el eonismo. El eonismo hoy lo conocemos con otro nombre, lo conocemos como el transvestismo, la transexualidad.
Sin embargo, por mucho tiempo fue considerado un delito. Las personas que eran encontradas en este delito y recibían la cárcel. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, antes había una cárcel ahí por el Tribunal de Elecciones, que antes no era el Tribunal de Elecciones, que le llamaban la detención general. Y ahí generalmente iban a parar todos los transexuales que hacían servicios sexuales por la clínica bíblica. Luego se trasladaron hacia el lado de Barrio Montt, pero en ese tiempo eran de la clínica bíblica. Y como había una severa persecución al eonismo, considerándolo una falta a la moral, ¿verdad? Volvemos al asunto. ¿Quién construye la norma? ¿Quién positiva en la ley esas conductas? Nosotros. Nosotros hemos construido nuestra estructura social nos ha permitido construir desde la praxis judicial una serie de normas porque expresan el sentir y los valores de los costarricenses, ¿verdad? Cuando estos, en su aplicabilidad, lo que hacemos es lesionar los derechos humanos de los individuos. Entonces es un debate muy fregado, porque digamos, hoy escuchando a los diputados en esta sesión que hubo para ver lo del voto, de quitar el voto secreto, que ellos lo ponen como si fuera un proyecto de ley, pero a ver, la sala cuarta ya se había, ¿cómo es que se llama?, decantado sobre eso y había dicho que era ilegal, o sea, era una práctica legislativa ilegal. O sea, todas las sesiones tenían que ser públicas, salvo que se declararan se declararan secreto. Pero de un momento a otro todas empezaron a ser secreto y bueno, después la cuestión esta que dijo doña Dinora, la diputada Alajuela, que le dijo a su colega del PUSC, que, bueno, ella es de Liberación, chavales del PUSC, Bogorges, que ojalá que un narcotraficante no lo llame para que vote de determinada forma. Y me llamó la atención que esta misma señora Dinora es la que dice, tenemos mucha presión por poner personas en la sala cuarta que sean pro vida. Cuando vino el turno de don Fabricio Alvarado, lo que mencionaba es, nosotros no vamos a negar nuestras creencias religiosas. Nosotros sí vamos a querer que sea un magistrado pro vida, ¿verdad? Y nunca lo vamos a esconder y vamos a favorecer al candidato que sea pro vida. Y bueno, desde el punto de vista ideológico, ellos son muy congruentes con su forma de pensar. Aquí la ambivalencia es las presiones que reciben los demás, que no están muy claros ideológicamente, porque al final de cuentas todos son de centro, ¿verdad? Nadie se ubica en derecha o izquierda, ni siquiera el Frente Amplio. Este hombre Villalta en algún momento mencionó que era un partido de centro. ¿Qué tiene de centro si son de izquierda? Pero igual Otto Guevara empezó a decir que eran de centro. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo es de centro. Cuando es evidentemente grupos de derecha y solo hay un grupo de izquierda ¿cómo es que se llama?, en la Asamblea Legislativa. Y para aquellos que siempre consideraron al PAC como izquierda, nada que ver. La izquierda busca ser estatista, la derecha busca ser antiestatista, y el PAC siempre fue antiestatista. Siempre estuvo reduciendo el tamaño del Estado. Por tanto, no era tan de izquierda, probablemente era de centro, pero es equivocado pensar que era un partido de izquierda, que tenía ciertas prácticas liberales en el sentido gringo de la palabra liberal, que es esa persona con libertinaje, es diferente. Pero liberal, desde el punto de vista de la doctrina política, es aquella persona que siempre está buscando la tutela de los derechos en los individuos. Solo que ahora lo dividieron, entonces ya no es liberal, sino libertario. Entonces, bueno, ya ahí hay un matiz
diferente, ¿verdad? Soy libertario en lo económico y conservador en lo moral, ¿verdad? Bueno, etcétera. Estas prácticas generan una gran fragilidad social. Digamos, vemos esa fragilidad en la legitimación de la democracia, el ascenso del populismo o el caudillismo, ¿verdad? Y no me refiero al actual presidente, creo que me refiero desde Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Siempre buscando mesiánicos, siempre buscando candidatos mesiánicos, ¿verdad? En el 2018, digamos que eso también fue muy claro, ¿verdad? Si vota por él, se hunde el país, si vota por mí, usted salva el país. Hay fragilidad también en los medios de empleo, porque tenemos un empleo muy precarizado. Y digamos que ahora se precariza más si se llega a aprobar la ley de las 14 horas, ¿verdad? De nuevo, la idea que les decía la vez pasada de si no hay afecto y si no hay pan, ¿verdad? Si una madre de familia es obligada a trabajar 14 horas diarias, ¿cuándo va a criar a sus hijos? Y lo digo con el ejemplo de una mujer, porque el MAE está legitimado, el varón, perdón, el varón está legitimado para trabajar las 14 horas y llegar tarde. La mujer no, la mujer tiene que criar a sus hijos. Entonces, la gente dice, bueno, es que es voluntario, pero la empresa puede obligarte. Y si te obliga, tenés que demostrar que no podés trabajar las 14 horas. Entonces, se vuelve la cuestión del poder de la prueba. Ahora soy yo, que es a mí, a qué me afecta, soy yo el que tengo que demostrar que no puedo. Entonces hay una precarización, ¿verdad? Y ese paso de cambiar el emprendedurismo por la educación. O sea, lo que genera ascenso social no es la educación, es el emprendedurismo, el que usted sea su propio jefe. Y entonces empiezan todos estos grupos que te impulsan a comprar criptos o que te impulsan a comprar NFTs, ahora que Imperial está vendiendo NFTs, cosa que me genera un shock. Y estas otras prácticas económicas piramidales basadas en esquemas Ponzi, ¿verdad? En el que al final de cuentas el que más gana siempre son los que están arriba, ¿verdad? La gente que viene de abajo es muy difícil que puedan ascender. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Sé tu propio jefe, puedes lograr las cosas. Y sabemos que el emprendedurismo aquí en Costa Rica tiene un 80% de fracaso, ¿verdad? Solamente el 20% de las prácticas emprendedoras logra subsistir. Pero, digamos, y aquí ejemplos de violencia estructural muy graves. Por ejemplo, como los bancos, para que usted pueda lograr emprender, tiene que demostrar que su emprendimiento es para exportación. Si no es para exportación, no te dan el préstamo con esta categoría para emprender, ¿verdad? Esos capitales semillas o... A ver si ustedes me ayudan. Fondo de qué era, que se llamaba. Capitales semillas y... bueno, no recuerdo. Ahí en algún momento me acordaré. Esta cuestión... que supuestamente se da para pequeños agricultores y pequeños emprendimientos, Banca para el Desarrollo, ya me acordé. Y Banca para el Desarrollo prácticamente no existe. Todos los préstamos de Banca para el Desarrollo se los dan a empresas grandes, ¿no? O medianas, pero no se las dan a los pequeños. Entonces, porque el banco nunca pierde, ¿verdad? El banco tiene que garantizar el mínimo riesgo y que haya una vuelta de su inversión. Entonces, ahí, ¿cuál desarrollo? ¿Cuál nada? Entonces, vemos un problema de violencia estructural, ¿verdad? Porque si vos sos pobre y querés tener acceso, no tenés acceso a la justicia, no tenés acceso a los préstamos, no tenés acceso a educación, entonces al final se genera una trampa de la pobreza.
que es lo que comentábamos la vez pasada. Pero también hay una fragilidad en las promesas de modelo basado en la inequidad de oportunidades y el deterioro de las condiciones de vida. Si ustedes ven, la gente siempre está prometiendo cosas de que con esto va a ser mejor y con la ley de la oferta y la demanda usted va a salir adelante, etcétera. No te dicen la letra pequeña de las leyes del mercado, ¿verdad? Hay también una fragilidad cultural, una brecha generacional horrorosa. Por ejemplo, entre la generación X y los millennials, la brecha generacional es muy grande. Ustedes son millennial, yo soy generación X. Digamos, todos los millennials están entre los 35 y los 25 años. Digamos 30, entre los 30 y los 35 años. Estas personas son millennial y los millennials prácticamente no se hablan con la gente de la generación X. Y la generación X, a pesar de todo, le dice a ustedes que ustedes son una generación de cristal, que ustedes son una generación de ninis, ustedes son una generación, etcétera. Hay una serie de ataques a nivel generacional cuando, digamos, yo me pongo a pensar, ¿cuál es la generación de cristal? ¿Los millennials o la generación Y? La generación Z, perdón. O la generación X que ve un beso diverso y se rasga las vestiduras. Ve un beso diverso en una película para niños y hace un escándalo, tanto que dejan de ver la película, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son la generación de cristal? ¿Quiénes son la generación que cree que somos la última generación que respetó a sus padres? Y no sé si ustedes han recibido esos pensamientos, ¿verdad? Somos la última generación que supo valorar, que comía guayabas con gusanos, que no se preocupaba por, etcétera, ¿verdad? Cada generación es diferente y siempre tendemos a creer que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros nos vamos a extinguir. La generación X le quedan, ¿qué? Tal vez unos 20 años y ya se va a extinguir y los que van a quedar son ustedes, ¿verdad? A mí siempre me ha parecido que entre los millennials y la generación Z son los que van a poder salvar parte de esta humanidad que nos tiene con esta situación del calentamiento global, que esta cultura de desperdicio, de que no somos gente que repara, sino gente que bota, etcétera. Y uno ve cómo los chiquillos hoy en día pasan reciclando y pasan guardando cositas y mandándolas a reparar, porque si este era el que yo quería y está hecho con materiales naturales y con tintas sostenibles, etcétera. Son todas estas cosas que han ido entrando y que pues tenemos cierta fragilidad cultural por esa brecha. Pero igual hay una fragilidad y una desvaloración del trabajo honesto. ¿Cuántas veces no se dice que no sea tan jaibo? Si el Estado está haciendo el concurso, métale al Estado el doble, a ver qué sale. Juéguesela. Entonces aparecen en el SICOP una serie de servicios al Estado que son carísimos, pero carísimos, y le cobran muchísimo más al Estado que si le cobraran a otra empresa, ¿verdad? Como muchas veces la gente del Estado que tiene que tomar ese tipo de decisiones las hacen con individuos que les han hecho lobby para poder vender, por ejemplo, por decir algo, para no hablar en abstracto. Resulta que, y esto es una práctica que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Sé que existe, pero no puedo probarlo. Microsoft hace mucho lobby con los departamentos de tecnologías de la comunicación en cada una de las instituciones del Estado, vendiéndole los productos Microsoft como si fueran, ¿verdad?, la mamá de Tarzán envuelta en huevo, y
es muy interesante cómo las personas del DITIC tienen carro bonito, o les arreglaron el techo de la casa, o viajan a Europa a una capacitación de cómo utilizar el C++ o de cómo utilizar los scripts de Microsoft, que no recuerdo cómo es que se llamaban, para programación. Y que entonces que vengan a esta capacitación, que son como 2 días de capacitación y el resto del tiempo es para mirarse el ombligo con todos los gastos pagados de Microsoft. Y muchas veces estas personas influyen en los tomadores de decisiones para que compren las plataformas de Microsoft, ¿verdad? Entonces, el que no lo hagas es que eso es un jaibo. Es que si no lo haces, ¿cómo no vas a aprovechar una situación como esta? Entonces hay cierta desvaloración del trabajo honesto, porque todo el mundo lo hace. La experiencia latinoamericana es que a más represión o más control social, hay más violencia institucional, me falta una S ahí, hay más violencia institucional y hay más delito. Eso está en las lecturas que ustedes tienen que abordar para este módulo. Evolucionar a una economía, a una criminología basada en derechos humanos y en seguridad humana. Eso es lo que debemos hacer para contrarrestar esta fragilidad social. Y entender de que la impunidad y la violencia están relacionadas directamente con la inequidad social. Porque que algunas personas logren cierta práctica judicial favorable y otros no, eso ya implica un problema de inequidad. Hay gente que tiene más acceso a la justicia que otros. Lola Millar, que está entre sus lecturas, no puse una lectura de Lola Millar, pero sí varias personas que hablan de ella. Menciona que lo que se debe hacer es la prevención del conflicto social, haciendo una búsqueda del incremento de la calidad de vida y de la felicidad, que hay una consolidación democrática y una construcción de una ciudadanía para todos, y un desarrollo humano de acuerdo al PNUD, mejorar el sentimiento de seguridad y hay un respeto en los derechos humanos de acuerdo a los principios del derecho. Está difícil. Es tan difícil realmente defender el derecho de una persona sabiendo que está amparada bajo la Constitución. Es tan difícil poder darles a una persona los derechos que estas personas requieren para poder surgir. Parece que sí, parece que nuestra sociedad hace las cosas más difíciles. Es algo así como que nuestra sociedad, y hablo de nuestro conjunto social, se sienta a pensar y a decir, ¿para qué voy a hacerlo fácil si puedo hacerlo difícil? Y se propone hacerlo difícil. Entonces siempre empieza a poner peros. ¿Por qué? Porque siempre hay un interés a nivel económico que pesa sobre todo lo demás. ¿Recuerdan la pirámide de la estructura social? La base material es la que condiciona todos los otros elementos. Y aquí estamos bajo una situación de que el que tiene dinero tiene acceso a muchas cosas, el que no tiene dinero no las tiene. Y si no tiene acceso a muchas cosas, a pecadito. Porque esa persona no previó no ser pobre. Porque esa persona no hizo algo para poder resolver su pobreza, porque tengo que resolvérsela yo. Parte de eso son esas retóricas que nos tienen con una estructura social que genera fragilidad, y esa fragilidad es la que genera que las personas riñan con la norma. Ya con esto terminamos, y con esta última frase, que es prácticamente la frase de este módulo, fragilidad social amparada bajo la estructura social, genera violencia, genera que mucha gente no tengan acceso a las cosas, y esto puede generar delito.
No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Sí, Alejandro. No, nada más era para agradecerle más bien. Muchas gracias. Más bien, yo Este, estoy muy agradecido con ustedes. He aprendido mucho, me ha encantado leerles, ver sus pensamientos en estas producciones escritas. Eh, con esto prácticamente sería la última vez que nos vemos. Y nada, desearles lo mejor. Siempre voy a estar en su disposición, ya sea por la aplicación Remind o por el correo electrónico de la plataforma, para que ustedes en cualquier momento, no importa la hora, yo los pueda atender y ustedes tienen dudas sobre alguna cuestión, podamos tenerlo en consideración. Yo con mucho gusto saco el tiempo para poder explicar más pormenorizadamente estos elementos, que de todas formas los van a volver a ver en el otro curso. Por eso es que es importante que en este lo tengan bien claro antes de el siguiente paso. Entonces, si no hubiera alguna pregunta, creo que en esto quedaríamos. Son las 8 de la noche y yo me imagino que ustedes ya deben de estar cansados y cansadas. Muchísimas gracias. Buenas noches. En serio, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar con ustedes este cuatrimestre. Y estamos entonces teniendo este sábado en 8 el examen y de este sábado en 15 el ensayo. Cualquier cosa, si necesitan algo, me escriben o me envían un mensaje. perfecto, muchísimas gracias, profesor. Que tenga una buena noche. Que les vayan igual, que les vaya muy bien, descansen. Hasta luego. Chao. Igualmente, hasta luego.